Bueno, yo les voy a hablar sobre la clasificación y definición de aceros y fundiciones. Yo me llamo David Jiménez y bueno, les voy a explicar un poco de esto. La clasificación y definición de aceros y fundiciones. En nomenclatura a AISA o SAE. La norma AISA o SAE, también conocida por SAE y AISA, es una clasificación de acero, aleaciones de materiales no ferrosos. La nomenclatura AISA y SAE, la nomenclatura de las iniciales es la siguiente. La AISA es designado en inglés, como lo podemos ver aquí, que significa Instituto Americano, como lo podemos ver aquí, que significa Instituto Americano del Hierro y el Acero. En la SAE es designado en inglés como lo podemos encontrar aquí en la diapositiva, que significa la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Automotores. Acero. Igualmente, en este sistema de acero se clasifican con 4 dígitos. El primero especifica la aleación principal y el segundo indica el porcentaje aproximado de elementos principales. Y con los dos últimos dígitos se conoce la cantidad de carbón presente en la aleación. Por ejemplo, 1445 AISA, el SAE tiene 0,45% de carbón. El acero es la aleación principal que indica el primer dígito en las siguientes. El carbón es un elemento principal. Su ubicación en la tabla periódica es del grupo A. 2. El níquel. 3. El níquel cromo, principal aliante al cromo. 4. Molibdeno. 5. Cromo. Y 6. Cromo vanadio, principal aliante al cromo. Esta numeración indica que son aceros resistentes al calor, pero estos no se fabrican habitualmente. 8. El níquel cromo molibdeno, principal aliante al molibdeno. Y 9. Silicio. El acero. Por parte de los códigos numéricos o alfanuméricos usados para referirse a un acero, a veces tiene algo de significado en los grados designados por las letras del alfabeto. A veces el contenido del carbón y su resistencia mecánica aumentan en el mismo orden. En las clases de los códigos numéricos indican su tensión de ruptura en PSI. La designación de un mismo acero también cambia según su trate de un producto laminado o forjado. Se usan nomenclaturas AISA. Por ejemplo, TP304 para tubo y cañería. F304 para pieza forjada y WP304 y CR304 para fitness o un producto fundido. Se usa nomenclatura ASI, por ejemplo, en SF8 para el cuerpo fundido de una válvula. No se dice 304 fundido. En los aceros aliados, los dos primeros dígitos indican los principales elementos de aleación y sus rangos. A veces se intercalan letras después de los dos primeros dígitos para indicar otra característica. B indica boro, L indica plomo y también pueden usarse prefijos. M indica la cantidad de corriente, E indica horno eléctrico y H indica endurecible. Los aceros.
En la siguiente tabla se muestra muchos de los ejemplos de la nomenclatura de acero, como lo podemos ver aquí en la diapositiva que sale la tabla. Identificación acero y forma de nombrar en la nomenclatura. Existen dos formas de identificación de los aceros. La primera es a través de su composición química y la segunda es como lo vemos aquí en la tabla presente. Identificaciones acero y forma de nombrarla en la nomenclatura. En la tabla anterior se relaciona la nomenclatura AISA o SAE con los valores de la resistencia, ductilidad y dureza, concepto que se explica más adelante. Sirve para relacionar la composición química y las propiedades mecánicas de los aceros. En las siguientes tablas se entregan la información y detalles de la composición química de diversas aleaciones listas en la base y su número AISA o ensayo. Como lo podemos ver aquí en la tabla que aparece en las diapositivas, encontramos en la nomenclatura AISA y la resistencia de la atracción, límites de fluencia y alargamiento y dureza. Composición química de los principales aceros en carbón. Aquí también aparece una de las tablas que explica su composición. Los aceros al carbón con alto contenido de magnesio. También aparece aquí la tabla. Acero refurizado de fácil labrado. Las más clasificadas, las tablas siguientes presentan los diversos efectos de los elementos de aleación sobre las propiedades de acero. La simbología en la siguiente. La J, como pueden ver ahí, aumenta, la K constante, la L reducción y el 0 es característica no conocida. Y efectos como mayor intensidad son varios símbolos. Más clasificaciones. Efecto de elementos aliantes. La segunda forma de designar los aceros es a través de su resistencia mecánica en tracción en el caso de los aceros, como podemos ver aquí en la tabla. Más clasificaciones. Las primeras cifras indican la resistencia de tracción en kilogramos en milímetros sobre milímetros al cuadrado. La segunda cifra indica la resistencia a la fluencia en kilogramos sobre milímetros sobre pulgada, milímetros al cuadrado. En la siguiente tabla se entregan los valores de la resistencia y ductilidad de los aceros para uso estructural y de barras para hormigón armado. Los valores de la resistencia y ductilidad de los aceros para uso estructural y de barra para hormigón y armado. Bueno, esto fue todo mi explicación y bueno, espero que les haya gustado.